Acontecimientos en 1894. Se cierra el Banco Nacional. A finales del siglo XIX y en las primeras 2 décadas del siglo XX, en Colombia se hicieron diversos intentos para crear una institución de esa índole, la cual no progresaron. Si bien en lo jurídico la Constitución en 1886 consagró el principio de la soberanía monetaria del Estado, condición fundamental para el surgimiento de la banca central. Volvamos a 1880, en donde como presidente Rafael Núñez diseñó la necesidad de crear un organismo de crédito que sirviera de instrumento al desarrollo nacional. Acorde con esa propuesta, la Ley 39 de 1880 autorizó al gobierno para establecer el Banco Nacional, ente de capital mixto que quedó investido para ejecutar como operaciones de emisión, descuentos, préstamos, giros y depósitos, y cuyos billetes serían convertibles por monedas metálicas, a voluntad de sus ciudadanos. La poca simpatía que causó creación del Banco Nacional en el sector bancario privado fueron algunas tales como la escasez de numerarios, las dificultades fiscales ordinarias del gobierno y el apremio financiero que para él significó la guerra de 1885. Su capital nunca fue mixto por la renuencia del sector privado a suscribir acciones. Con el paso de los años se convirtió solo en una entidad de crédito para el gobierno. A partir del decreto 26 de 1885 se suspendió la convertibilidad del billete en moneda metálica y en 1886 se le concedió el monopolio de la emisión, un privilegio que hasta entonces compartía con otros bancos privados. Esta disposición cobró especial fuerza cuando la Ley 87 de 1886 prescribió el carácter de moneda legal de la República al billete del Banco Nacional, su recibo forzoso en el pago de las rentas y contribuciones públicas, al igual que en las transacciones en particulares, y prohibió estipular cualquier otra especie monetaria en los contratos. De la manera descrita, el Estado tomó para sí el monopolio de las emisiones monetarias. A pesar de ese monopolio y de sus penurias fiscales, los gobiernos de la Regeneración fueron parcos en la emisión de dinero hasta finales de la década de 1890, lo cual no significó que en el lapso transcurrido desde la fundación del Banco Nacional hasta la fecha hubiese existido una completa estabilidad monetaria, pues en ese periodo se produjo una paulatina pérdida del poder adquisitivo del dinero. Y como era predecible en ese contexto, cierta inestabilidad de la tasa de cambio, al igual que alzas en las tasas de interés. Debido a un largo y apasionado debate que tuvo lugar en el segundo semestre de 1894, la Ley 70 de ese año ordenó la liquidación del Banco Nacional. Esta norma, en vista de la guerra de 1895, no se cumplió inmediatamente, pues el Banco Nacional solamente vino a desaparecer a principios de 1896. Si bien esta institución no fue en sentido estricto un banco central en la manera en que no era el prestamista al cual en última instancia podía acudir los demás bancos, ni regulaban las reservas monetarias que ellos debían mantener. No cabe duda que constituye un antecedente remoto de las actuales instituciones monetarias colombianas. Avanzamos hacia 1895, 100 años de la Guerra Civil. Con arcos de triunfo celebró Rafael Reyes la victoria de la Regeneración. La guerra de 1895 estalla el 23 de enero de ese año, durante el gobierno del vicepresidente Miguel Antonio Caro, que logra controlarla fácilmente en apenas 53 días.
Su corta duración se explica porque el grupo liberal que dirigió el alzamiento lo que preparó fue un complot contra el gobierno de Bogotá, que sería apoyado por liberales de Cundinamarca y de otros departamentos. En ningún momento los alzados pretendieron sostener un conflicto. He aquí cuando vemos las causas y las motivaciones que prolongaron porque no existían los recursos ni tampoco las condiciones para hacerlo, por lo menos al interior del Partido Liberal. Una tensa situación política antepuso a la revuelta de 1995, la discrepancia entre el gobierno y el Congreso, el ahondamiento de la división entre los conservadores históricos y los nacionalistas, los nuevos entendimientos entre aquellos y el liberalismo, las polémicas periodísticas y el vacío generado por la muerte de Rafael Núñez. No obstante, reconocer la concurrencia de los anteriores factores, creemos que fueron determinantes los hechos sociales que se habían presentado en Bogotá los 2 años anteriores, que le permitieron creer en una facción de liberalismo que podría recoger la inconformidad popular y dirigir un alzamiento contra el gobierno. Por aquellos años, la administración de Caro estaba atravesando su momento más crítico, debido a las expresiones de protestas ocurridas en la capital, primero por el motín popular ocurrido entre el 15 y el 17 de enero de 1893, que derrotó al recién reorganizado cuerpo de policía y que dejó un saldo aproximado de 50 muertos y 54 heridos, entre amotinados y policías. Posteriormente, en abril de 1894, fue descubierto un plan guerrillero para apresar al presidente y sus ministros, organizando exclusivamente por artesanos que alentaban la idea de alcanzar algunas reivindicaciones económicas y sociales y conformar un nuevo gobierno de carácter bipartidista. Ante estos sucesos, un sector del liberalismo creyó haber encontrado la oportunidad de convertir la protesta social en el levantamiento liberal y desplazar de paso a la dirigencia de su partido. La fracción guerrista, que estimaba inútil insistir en un triunfo a las elecciones, estaban conformados por varios jefes regionales veteranos de anteriores conflictos y por algunos jóvenes ansiosos de realizar una carrera política utilizando antiguos procedimientos de liderazgo. Su dirigencia, dominada como comité o junta liberal, estaba compuesta por Juan Félix León, abogado y profesor de Derecho; Liborio Cantillo, abogado; Eustaquio de la Torre Narváez, hacendado cafetero; Rafael Uribe Uribe, abogado, socio del anterior; el general y expresidente Santos Acosta; Tomás Abello, comerciante; y Manuel Muñoz, agente comisionista. Los pacifistas, liderados por Aquileo Parra, Luis Roble, Salvador Camacho Roldán y Nicolás Esguerra. Estos no estaban por principios en contra de la guerra, sino que les parecía que el partido debería superar su desorganización y mostrar una vigorosa oposición al gobierno a través de la prensa y las elecciones. Y empieza el complot. Los guerrillas tuvieron la pésima idea de insistir en un plan guerrillero que le había fracasado a los artesanos en años anteriores debido a la actividad de la policía secreta, que recorrió exitosamente las chincherías en busca de información y logró que uno de los comprometidos delatara a sus compañeros por solo 200 pesos en ese entonces. El plan guerrillero consistía en asaltar sigilosamente el Palacio de San Carlos y las casas de los ministros para detener a estos y al vicepresidente Caro. A la misma hora, 12 a.m. del 23 de enero,
serían atacados los cuarteles de la capital, para lo cual se contaba con el apoyo del pueblo bogotano y con el respaldo de las tropas provenientes de los pueblos vecinos a la capital, que serían comandadas por el general Ramón Soto, quien estuvo encargado de la misma misión en el plan el año anterior. Para estas fuerzas, la cita era en el Puente del Común, donde se esperaría la señal para entrar a Bogotá o para protegerla y retirada de sus compañeros. A ese sitio debían concurrir los rebeldes de los pueblos de Sesquile, Tocancipá, Huasca, Sopo, Suesca, Guatavita y Zipaquirá. El golpe de la capital sería secundado por pronunciamientos en otras regiones de Cundinamarca y en la mayoría de los departamentos de la República. Desde el anochecer del 22 de enero, los jefes guerrilleros de la capital, de acuerdo con las instituciones, esperaron últimamente la gente que debía comandar. Los pocos que salieron fueron acorralados por la policía y el ejército. Hubo intercambio de disparos y persecución hasta la 1 de la madrugada. Los que no cayeron en manos de las autoridades debieron salir precipitadamente de la ciudad rumbo a Facatativá para incorporarse a la fuerza del general Siervo Sarmiento. ¿Qué había sucedido? La ausencia de los conspiradores en los sitios acordados podrían explicarse por la desconfianza que produjo repetir un plan conspirado que había sido develado unos meses antes, por los rumores que corrían en la ciudad sobre el inminente estallido de un movimiento revolucionario, por el estado de alerta de la policía que vigilaba las casas de los sospechosos, por la inspiración partidista del movimiento y el abandono de las consignas sociales. La dirigencia liberal se equivocó cuando creyó que el motín de 1893, el fallido complot artesanal de 1894 y los tumultos que rodearon las instalaciones del Congreso en julio de ese año eran procedentes suficientes para esperar un respaldo masivo y popular en sus operaciones militares contra el gobierno. El incumplimiento de los conspiradores provocaría una dura blasfemia de Rafael Uribe, quien, al ser interrogado por las autoridades sobre los hechos, explicó que el plan había fracasado por la incalificable cobardía de pueblos bogotanos y también por la mala disposición de los directores del movimiento. Los sucesos militares de la Guerra Civil de 1895. Pese al fracaso de la conspiración capitalina, se presentaron pronunciamientos contra el gobierno en varios lugares del país, debido en buena medida a que la insurrección fue alimentada por comunicados de guerra, en los que se vinculaba a las figuras más prestantes del liberalismo pacifista y se daba parte de victoria de las tropas. Según el boletín número 2 de los revolucionarios liberales, difundido al mismo tiempo que fracasaba la conspiración, Aquileo Parra informó que los cuarteles habían sido tomados a las 3 de la mañana, que Miguel Antonio Caro se encontraba preso, que el presidente provisional era el general Santos Acosta y que la rebelión se extendía por todas las provincias colombianas. Los primeros en claudicar fueron los rebeldes del departamento de Cundinamarca, firmantes de la capitulación de Beltrán, que se dieron cuenta de la falta de orden de la conspiración y fueron perseguidos y vencidos por las fuerzas legitimistas el 29 de enero en el combate de la Tribuna, cerca de Facatativá. En Tolima, Boyacá y Santander, el alzamiento liberal fue significativo, pues se logró constituir ejércitos que no sobrepasaron los 2.000 combatientes y movilizarlos con la esperanza de salir victoriosos en algún combate que pudiera cambiar el curso de la rebelión. En otros departamentos, como Bolívar, Magdalena y Cauca, los alzados no lograron unificarse ni configurar mandos centralizados con objetivos específicos. Se conformaron con desempeñarse como fuerza guerrillera en actitud vigilante.
En el norte del Tolima, la demostración contra el gobierno había comenzado, con la concentración de los alzados, principalmente en el Puente del Espinal, en Honda y en Ambalema. Del primer lugar los desalojó el general Casabianca el 29 de enero, luego de reorganizarse en Guandelay y de nombrar como jefe a Rafael Camacho. Se dirigieron a Ibagué, en cuya cercanía los sorprendió la hueste del gobernador. La tropa se dispersó, pero la mayoría alcanzó a refugiarse en Ambalema, donde se encontraron a una parte de los derrotados de la tribuna. En Honda, el 24 de enero, lograron apoderarse del vapor Venezuela y posteriormente, cuando se sintieron fuertes, regresaron para adueñarse del puesto. Solo lo hicieron durante pocas horas, porque con la noticia de la derrota de los liberales de Cundinamarca vinieron tropas conservadoras. El 31 de enero, Ambalema albergaba a 1.300 hombres cuando se aceptó el convenio de Beltrán, el cual contempló la entrega de armas en el sitio de Chumbambuy, en el sur del Tolima. Se integró un grupo de 700 combatientes a través de un recorrido que remontó la cordillera y tomó la vía del llano, acosados al mismo tiempo por el ejército gobiernista del sur y por una partida enviada a su encuentro desde Villavicencio. Decidieron aceptar el sometimiento por medio de las capitulaciones de Cuejar. En Boyacá, Pedro María Pinzón unió las fuerzas del occidente del departamento, aproximadamente unos 1.600 hombres que marcharon el 13 de febrero en dirección a Tunja, a encontrarse con los provenientes del norte del departamento. Antes de lograrlo, la tropa del occidente obtuvo una victoria más o menos importante en el combate de Soto, lo cual le dejó abierto el camino para la ocupación de Tunja. Sin embargo, tal hecho no logró concertarse por la impericia y desánimo del general Pinzón. Este ejército se reunió en Duitama con el del norte, compuesto por unos 1.400 hombres de los pueblos liberales de las provincias de Sogamusi y Tundana, parte de la del norte y la de Gutiérrez. De allí marcharon a unirse a las tropas santanderianas, pero por el camino se volvieron hacia el Cucuy, desgastándose y colocándose en la mira del enemigo. El 16 de marzo, conociendo la noticia de la derrota de los rebeldes de Santander y ante la inminencia de un ataque conservador, se rinden en Capitanejo. En Santander, la rebelión fue débil en el sur y el centro del departamento. La mayor fuerza de la campaña liberal en Santander se desplegó en la zona fronteriza con Venezuela, en Rubio, vecina localidad de esa república. Los refugiados colombianos organizaron una guerrilla que fue engrosada por los alzados venidos de ese país y por los comprometidos de Bochalema, Pamplona, Silos, Chitagá, Lavateca y Chinacota. El 29 de enero invadieron la provincia de Cúcuta y una semana después derrotaron a la fuerza gobiernista en el sitio de Bagalal. Días más tarde, el 8 o 9 de febrero, una tropa de más de 500 alzados se tomó el ferrocarril desde Puente Villamizar hasta El Salado. El 12 del mismo mes aumentarían las fuerzas con liberales enganchados en Salazar. Todos ellos avanzarían victoriosamente sobre las poblaciones del Rosario y de Cúcuta. Un intento gobiernista de recapturar el primer poblado dejó un saldo de más de 120 muertos de una y otra milicia. La oscura muerte de uno de los jefes notables del liberalismo, el doctor Ezequiel Cuartas, apresado en el Rosario, generó una serie de represalias, como saqueo y ajusticiamiento de los prisioneros. El 18 de febrero, la tropa rebelde, aproximadamente 2.000 soldados, abandona Cúcuta rumbo hacia el sur, bajo el mando de los generales José María Ruiz y Pedro Soler Martínez. Tomaron la vía Pamplona, Cacotá de Velasco, Silo, Huaca, San Andrés y Málaga, con el propósito de salir al encuentro de sus compañeros de Boyacá. El 15 de marzo, los rebeldes fueron alcanzados por los ejércitos del gobierno, comandado por el general Rafael Reyes, quien había organizado varios contraataques en su marcha por Honda, Puerto Berrío, La Costa, Puente Nacional, Ocaña, Cachirá y Arboledas, para luego tomar la misma ruta del general Ruiz. La batalla de Enciso fue el último capítulo de la guerra. Reyes, con cerca de 3.000 soldados, derrota a los rebeldes en un sangriento enfrentamiento que arrojó 1.005 muertos, sin contar con los que quedaron en malezas o los que los caballos no pudieron penetrar. El gran triunfador de la guerra fue el general Reyes. La prensa le dedicó poesías, reseñas biográficas y narraciones sobre los sucesos militares en que había tomado parte.
A su regreso a la capital fue recibido como un héroe. En la estación de La Sabana fue saludado por el vicepresidente Caro y sus ministros. Posteriormente hubo un desfile por las calles principales de la ciudad, adornadas con arcos de triunfo, y finalmente se ofreció un baile en su honor. Pese a la facilidad con que dominó la revuelta, el gobierno no creyó conveniente reducir el pie de fuerza, más bien optó por fortalecer el aparato militar, por causa de los anuncios de las nuevas agitaciones en el Casanare, la ocupación de la población de Arauca por un supuesto grupo de malhechores, la guerra civil en el Ecuador, la tentativa revolucionaria en Venezuela y la celebración en 1896 de una nueva jornada electoral. Aparte de evitar el licenciamiento de tropas, de mantener el Estado, el sitio fuerte fue casi todo el año, hasta la promulgación del decreto 499 del 9 de noviembre de 1895, se dieron paso en busca de la profesionalización del ejército, con la creación de la escuela militar. El 18 de noviembre de 1896 se estableció el servicio militar obligatorio, el último día de ese mismo año, y se contrató con Francia una misión militar el 22 de julio de 1897. Al menos sobre el papel, la modernización del ejército buscaba romper la tradición del reclutamiento forzoso y ocasional sobre los sectores populares, para asegurar el ingreso de los ciudadanos hábiles. Todo ello con el fin, en palabras del ministro de Guerra, de hacer amar a todos el ejército, tomándolos verdaderamente nacional. La fundación de la Academia Militar, el segundo intento durante la regeneración, también tenía una perspectiva innovadora, por cuanto introducía el estudio en la ciencia y el arte de la guerra, a unas milicias acostumbradas a confiar casi que exclusivamente en el valor personal y colectivo. Se quería que dicho establecimiento tuviera categoría universitaria y que los oficiales fueran objeto de los más distinguidos de la sociedad.